Buenos días, amigos y amigas de Vociferante. Esperemos que estén todos y todas muy bien, que se encuentren los que puedan resguardándose en su casa, cuidándose de pues lo que está pasando y que tengan tiempo para compartir con su familia, que aprovechen todo este tiempo haciendo cosas distintas. Nosotros ahora nos reunimos porque, bueno, pues han ocurrido cosas importantes al respecto de la pandemia en las últimas semanas y aquí en México particularmente, pues ha habido varias cosas interesantes en los últimos días, ¿no? Pero uno de los temas quizás más relevantes, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo, es pues qué va a pasar con la economía, ¿no? Pues aproximadamente 95 millones de empleos alrededor del mundo se perderán o se están perdiendo. En México la cifra es espeluznante. Hace un par de días o quizá ya más de una semana, el director del IMSS reportó que más de 300,000 empleos se habían perdido apenas los primeros días de la pandemia. Entonces, bueno, esto acelera la incertidumbre sobre pues el estado de salud de la economía mundial en el presente, pero sobre todo en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos como todas las semanas, Lalo, Lani, Rocco y su servidor, su servilleta, aquí comentando este tema, ¿no? Y bueno, quiero empezar con Lalo. ¿Cómo está abordando México, Lalo, la crisis económica? Que bueno, ya venía como arrastrando un poco la cobija. Ahora, ¿tú cómo ves que está afrontando? Sí, sí, pues arañando el presupuesto a mí en lo personal, ¿no? Me parece que tenemos que ver estas acciones que está haciendo el gobierno justamente desde un ojo nacional mexicano. Hace poquito Jorge Cepeda Patterson sacó un artículo en donde decía, un artículo de opinión en donde decía en qué país vive López Obrador, y creo que es importante traerlo a debate porque se habla mucho de qué están haciendo en otros países, ¿no? Entonces Jorge Cepeda Patterson dice: la pandemia es la misma, pero los países no son los mismos, ¿no? Entonces, si bien Canadá o Alemania tienen la posibilidad económica de realizar ciertos proyectos, México no la tiene, ¿no? México tiene una población mucho más grande que Alemania y que Canadá, pero y no tiene la misma producción que ellos, ¿no? Entonces, a nivel económico, nosotros no somos ni Canadá ni Alemania como para hacer frente a una misma pandemia, pero desde diferentes países. Entonces, me parece que se está haciendo lo poco que se puede hacer con todo lo que veníamos arrastrando. Solo para terminar esta intervención, hay que tomar en cuenta que México también es una república federal y como federación cada uno de los estados tiene presupuestos, ¿no? Que también podría aplicar para aplacar un poco todos estos problemas de crisis económica en el país. Pero solo les voy a dar un dato, ¿no? De gobernadores en el sexenio pasado para que se dé mi punto más o menos de lo que les estoy diciendo, ¿no? En el sexenio en el sexenio pasado de Peña Nieto, 11 gobernadores registraron un saqueo de 307,000 millones de pesos, ¿no? Y una deuda pública de 409,430 millones. Entre ellos estaban Fausto Vallejo, Miguel Alonso Reyes, Jorge Herrera Caldera, Egidio Torre Cantú, Rubén Moreira, Ángel Aguirre, Rodrigo Medina, Guillermo Padres, César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borges. Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que me parece que está sucediendo aquí en México. Pues sí, tienes toda la razón. México a veces perdemos de vista que México es una federación y que los gobiernos de los estados también tienen un presupuesto que les da cierta capacidad de respuesta ante, pues, no solo momentos como este, que pues son
bastante, pues, críticos, digamos, y que no se pueden planear para nada. Entonces, sí, también hay que, pues, si te entendí bien, también asignar una parte de la responsabilidad del mantenimiento de la economía a los gobernadores, ¿no? Sí, Entonces, claro, creo sí. que es importante también empezar a comentar ese punto, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, me da la impresión, o no sé si ustedes lo han notado, que pues el empresariado nacional y pues muchas veces también en los gremios locales están teniendo un cierto roce o un roce importante más bien con las autoridades, no solo con la federal, muchas veces también con las locales. Y Rocco, y ellos mismos pues han construido, han construido en estos días pues sus demandas o esta línea de acción que ellos tomarían, ¿no? Entre ellas una que me parece muy controvertida es solicitar que el gobierno federal sol- eh, pues pida deuda por un porcentaje más o menos equivalente al 4 por un monto, perdón, más o menos equivalente al 4% del PIB. Entonces, sobre las demandas del empresariado y la política pública que está tratando de implementar el gobierno de Andrés Manuel, ¿hay puntos de encuentro o estaremos ante, pues, lo que muchas veces ha pasado, o más bien otras veces ha pasado, un punto de discordancia importante para el que no se ve punto de acuerdo? Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión entre el empresariado, cierto empresariado, porque por ejemplo vemos que tuvo una reunión el presidente con un grupo pequeño de empresarios, los 10 empresarios más importantes de prácticamente del norte y Carlos Slim. Pues vemos ahí la influencia de su jefe de oficina, ¿no? De Poncho Romo, tratando de salvar el tema con los empresarios, pero pues 10 empresarios no son el Consejo Coordinador Empresarial, ni la Coparmex, ni otras cúpulas empresariales que México tiene, ¿no? Creo que este histórico, bueno, más bien creo que este tema del empresariado y del gobierno nos ha llevado a ciertas crisis a lo largo de la historia de México. Entonces, no quisiera anticiparme, pero pues esta luna de miel que tuvieron al inicio del sexenio, en el sentido de que ellos iban a cooperar con el presidente para patrocinar todos los proyectos de infraestructura más grandes del sexenio, y que pues ahora están viendo que estos proyectos van y que no se van ni siquiera se están posponiendo por el tema de la crisis sanitaria, sino que están continuando. Creo que es un mensaje del presidente, inclusive él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, la 4T no va a parar por la pandemia, ¿no? Y sí es un mensaje muy ambiguo debido a que pues la crisis en este momento en México no se ha visto tal cual como en otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Italia. Pero ¿para qué tenemos que llegar a eso para que el presidente o el empresariado diga, pues sí hay muertes y pues tenemos que parar, ¿no? O sea, creo que el tema de cómo está llevando la crisis por el tema de los científicos y las conferencias de Gatell y el equipo de salud, pues creo que lo está llevando de una manera muy técnica, y es preferible que las personas que están especializadas en el tema lo lleven. Pero en el tema del empresariado yo veo que hay una división que ya existía debido a las llamadas del presidente a hacer consultas, y que estas consultas pues no han generado certidumbre al interior y al exterior. Entonces creo que empezando por ahí empezamos a vislumbrar el divorcio que tiene la IP con el gobierno de Andrés Manuel, y algo como muy contradictorio, ¿no? O sea, yo en la semana pasada estaba eh, viendo las conferencias de prensa con Ebrard, y Ebrard decía, bueno, es que si inmediatamente estaba en un contexto de parar los vuelos, inclusive los de China, que le estaban preguntando, él decía, eso daría un mensaje ambiguo al mundo, ¿no? O sea, tendría un tema negativo hacia México, ¿no?
Inclusive él hace una especie de parafraseo de si nosotros mandamos esa señal al mundo, obviamente estaríamos en un contexto de no inversión. Y atrás estaba el presidente, entonces el presidente como que sí sintió eso y, y todos los reporteros y toda la gente que estábamos viendo eso, pues decíamos, oye, pero lo acaba de hacer en Baja California con la cervecera. O sea, yo entiendo que su tema de las consultas y las consultas públicas sea una forma de democracia participativa, lo entiendo, pero sumando a todos los hechos que han llevado a cabo estos divorcios entre la IP y el gobierno, pues no suman, ¿no? Eso es lo que podría decir. Bueno, al respecto de ese comentario de Ebrard, pues hago, bueno, un pequeñísimo paréntesis, es una respuesta a una pregunta que le hace una reportera en la conferencia de prensa en la que le dice, oye, que por qué, bueno, porque salió una nota, no recuerdo en qué medio, diciendo que México había vendido material médico a China y que ahora lo está comprando a sobreprecio, ¿no? Entonces la reportera le hace una pregunta al respecto y en la que dice, no hubiera sido mucho más lógico que nosotros nos guardáramos algo así, parafraseo, porque no me acuerdo literalmente, pero que nos guardáramos una parte de la producción en lugar de estar haciendo ahora lo que se está haciendo. Y Ebrard le contesta, pues que no, que si México hubiera tomado acciones así unilateralmente, pues es una acción que desincentiva la inversión, y que porque los países verían como que el gobierno pues toma ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, es solo para redondear el comentario de Rocco. Y bueno, Lani, sí, bueno, parece que, bueno, en todo caso, estamos hablando de dos visiones totalmente diferentes del manejo económico de la crisis sanitaria, ¿no? O sea, mientras los empresarios tienen esta visión un poco más de, pues, fortalecer eh, el mecanismo productivo del país, que ellos dicen que no es una falta de, eh, bueno, no recuerdo exactamente la frase, pero aluden a que no es una falta nada más de dinero corriente, ¿no? No es una falta de liquidez, esa es la palabra. Entonces, por eso es que solicitan algunas de las cosas como pues que los impuestos se pague, posponer el pago de impuestos, entre otras cosas. Mientras que Andrés Manuel López Obrador ha dicho, y bueno, eso no es para nada raro, que para él primero son los pobres y hay que atenderlos a ellos, ¿no? Y presentó dentro de su programa de políticas para contrarrestar una serie de medidas que apuntan a beneficiar a 22 millones de personas, ¿no? Que no... de beneficiar directamente a esas 22 millones de personas a través de transferencias directas. Además de eso, pues también hizo varios miles de millones que a través de bancos privados va a otorgar créditos a la palabra a micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente apuntando al sector informal, ¿no? Entonces, ante esta, pues, división, estos dos puntos tan distintos de ver el tratamiento hacia la crisis, ¿tú qué opinas? ¿Crees que hay un punto de encuentro o que debería buscarse un punto de encuentro? Y en todo caso, viendo cómo se han planteado las cosas hasta ahora, ¿existe la posibilidad de que haya un punto de encuentro? Bueno, definitivamente creo que se necesita un punto de encuentro. No puede vivir el gobierno pretendiendo que el sector privado no existe ni el sector privado, ¿no? Que el gobierno no está ahí. Es necesario. Yo, bueno, también voy a pasar tantito en parte introductoria, ¿no? Creo que es muy importante precisamente por la situación que se vive. Como decía Lalo, ¿no? Cada contexto de país es diferente, pero lo que estamos viendo es que, bueno, hay 350,000 empleos perdidos
que si comparamos con el año pasado, que se crearon 342,000, ya rebasó todo el empleo que se creó el año pasado, ¿no? Por eso es preocupante. Ahora, la segunda parte, se cree también, de acuerdo al IMSS y a las diversas estadísticas, que este desempleo para abril va a llegar a 744,000. Y ni siquiera en la crisis de 2008 se presentó este número de desempleos, más o menos fueron 600,000. Entonces, por eso es importante que trabajen en conjunto. Ahora, a mí me llamó mucho, sobre todo la autoría de Gerardo Esquivel, escribió un artículo para Nexos, precisamente hablando pues en qué cosas podrían complementarse de algún modo el gobierno, ¿no? El sector privado. Y una parte importante, si bien creo que sí el gobierno podría ayudar a las empresas grandes, sobre todo con su control de gastos fijos, ¿no? Porque no van a poder producir, pero al final de cuentas tienen que seguir pagando luz, tienen que seguir pagando renta, ¿no? Entonces, creo que desde ese lado sí puede haber una ayuda. Definitivamente nuestro país tiene no solo las empresas que sí producen empleos, pero hay tanto empleo informal que se necesita ayuda a pymes. No puedes dejar a esas pequeñas empresas tampoco sin un crédito, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se puede ayudar a las empresas grandes con este control de gastos fijos, creo que sí se tiene que dar un crédito, pero además, si realmente López Obrador quiere ayudar a la gente, o sea, no solo a los pobres, a la gente en sí, no creo que se deba ayudar solo al sector de tercera edad ni a los jóvenes, ¿no? Entonces debemos buscar de qué manera también hacemos más seguros de desempleo, porque eso es lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Toda la gente que se quedó sin empleo también es como decías tú, es la liquidez que no va a correr, porque esa gente necesita comprar comida, necesita pagar mantenimiento de sus casas. Entonces, de alguna manera necesitamos que sí haya más seguridad en el desempleo, ¿no? Al menos que 3 meses, por ejemplo, que se calcula, ¿no? Que va a ser esta crisis, pues puedan tener un flujo de ingreso asegurado a las personas, sino también eso no solamente nos va a traer problemas en cuestión de economía, pero yo pienso en la seguridad del país, ¿no? Al final somos personas, tenemos necesidades y esto puede también traer otras consecuencias. Entonces, es necesario que sí se proteja a la población, no solo a los sectores más vulnerables, sino a las personas que se están quedando sin empleos, que también se les exija a las empresas, porque también surgieron los casos, ¿no? Como Alsea, que despidieron a sus empleados, que se les voluntariamente, ¿no? O sea, entonces creo que en esos puntos es donde puede haber esa conversión. Y al final lo que decían de deuda, no, deuda, yo creo que va a haber deuda de todas maneras. No podemos evitar que cualquier gobierno vaya a tener deuda. El chiste también es cómo la vamos a manejar, ¿no? En qué tipo de gastos, en qué tipo de transferencias se va a realizar esta deuda. Ese asunto de la deuda pues, es un debate eterno, ¿no? En realidad, los economistas siempre pues, es un debate constante que tiene varias opiniones y en el cual creo que para nosotros no nos corresponde y al menos no me siento capacitado para entrar en él. Pero bueno, antes de terminar, nos queda más o menos como 1 minuto para cada quien, 1 minuto y medio. Así que quisiera preguntarles y que me dieran un breve comentario al respecto de dos cosas. Primero, una conclusión brevísima de esto, muy pequeña, y luego otra de un tema de un tema que yo creo que es fundamental para el tratamiento de la crisis sanitaria, que es el rol de los medios de comunicación, el rol social que tienen los medios de comunicación, ¿no? Entonces, así breve, algo para cerrar lo económico y quizás una pregunta abierta para tal vez el próximo capítulo hablar del rol social de los medios de comunicación, sobre todo a la luz de lo más reciente que las declaraciones de Javier, el reportaje de Javier Alatorre y sus dichos el día de ayer. Entonces, bueno, empezamos como terminamos si quieren para que no pierdas el vuelo, Lani. Vamos contigo. Bueno, como decíamos, yo creo que no pueden
los sectores no pueden pretender que están separados uno del otro, ¿no? Necesitamos, o sea, López Obrador ha tenido, como decía Rocco, esta luna de miel, tiene que seguir manteniendo buena relación con el sector, pero al mismo tiempo, pues se debe proteger a la población, ¿no? Entonces, deben encontrar esos puntos donde se le ayude a las empresas o al sector privado a que sus gastos de alguna manera disminuyan y al mismo tiempo ayudar a la población que se encuentra desempleada. Creo que eso va a ser una clave también en que siga habiendo liquidez. Y otros, rapidísimo, el sector petrolero, ¿no? O sea, vimos también todo lo que ocurrió con la OPEP. Creo que es momento de que también como mexicanos, o sea, pensemos en otras fuentes, creo que necesitamos innovar también en esa parte, ¿no? De no estar dependiendo solamente de ciertos recursos como país. Y en cuestión de medios, nos va a dar mucho para hablar, pero en sí creo que lo que sucedió ayer, también López Obrador había mantenido esta relación muy fuerte con este medio que es TV Azteca, se le había dado varias concesiones, yo digo en cuestión de tiempos, ¿no? En la televisión, se les dio ciertas libertades y creo que pues al final de cuentas lo que pasó ayer es producto de esa relación, ¿no? No es tanto... al final de cuentas creo que sí afecta cómo se está llevando la relación entre el gobierno y sobre todo esta televisora, pero eso para mí es una inconsciencia también de que los medios de comunicación hagan un llamado totalmente contrario al gobierno y que no se preocupen por la salud de la población, o sea, sobre todo cuando estamos hablando de la vida de las personas. Tienes toda la razón, Dani. Bueno, Rocco. Pues yo, abordando el tema de los medios, primero, creo que la crisis que teníamos desde el inicio del sexenio va a seguir. De hecho, los medios ya tenían tiempo desgastados, no solamente los grandes medios, sino todos los medios, debido a que ya no reciben publicidad pagada por el gobierno. Entonces, obviamente, estos temas que sacan a la luz, por ejemplo, lo de ayer con Javier Alatorre, pues obviamente socavan más la credibilidad y socavan más el deterioro que ya existe, ¿no? Entonces yo veo un escenario en el que las personas, medios, o sea, como nosotros, que tratamos de informar a la gente, pues van a tener más fuerza y más poder debido a este tema de que los medios tradicionales en este momento tienen una crisis financiera y una crisis de credibilidad. Y por el otro lado de la IP, para concluir, yo creo que lo que pudo haber manejado el presidente López Obrador y que pudo haber tenido como mayor éxito, inclusive antes de toda esta crisis, iba a ser lo de la consulta de la cervecera. De hecho, todos los columnistas, analistas e inclusive empresarios decían que era la última oportunidad para demostrar si realmente tenía la fuerza o tenía la voluntad de generar inversión y de generar este tipo de expectación. Pero como no lo hizo, pues entonces obviamente hay una disociación entre la IP y el gobierno de Andrés Manuel. Y lo que está haciendo no es abundar en la crisis económica, sino que está generando una crisis política. Los gobernadores ya están pidiendo revisar el pacto federal, que eso es un debate muy bueno, que algunos estados sí aportan demasiado a la federación, pero hay otros que no. Entonces creo que sí es bueno revisar el pacto federal y pues obviamente esta crisis económica la está traspolando a la crisis política que va a venir en las próximas elecciones. Ok, muchas gracias, Rocco. Y bueno, Lalo, para terminar. Sí, sobre los medios, vean, empezar con esto y recordar a la gente que los medios de comunicación no son imparciales, ¿no? Todos están creados desde una línea política, desde una línea social y que todos tienen sus intereses, todos, absolutamente todos, ¿no? Hay algunos que han estado en favor de diferentes otros gobiernos, hay otros que podrían estar en favor de este gobierno y eso es lo normal en todos lados y hay que verlo así. No sé qué hay porque no hay tema en que sean eso.
creo que aquí lo importante es que sepamos, ¿no? y distinguir entre la misma noticia con diferentes medios, ¿no? Es decir, si algo se dijo ayer, revisarlo en diferentes medios para tener una opinión nuestra, ¿no? Porque ahí los intereses de los dos van a estar, a guiarlos para crear un título, ¿no? Y respecto a lo que está pasando, yo creo que lo de los empresarios y el gobierno, a mí me parece que es un debate que se debió empezar desde antes, ¿no? Se supo, por ejemplo, que en 2013 el gobierno de Felipe, en 2013 se supo que el gobierno de Calderón devolvió cerca de 63,000 millones de pesos en impuestos a 20 consorcios. En 17 Animal Político hizo una petición legal para saber quiénes eran estos beneficiados. El SAT interpuso un amparo y pues para no develar la información, pues desde se ha condonado cerca de 2,000 millones de pesos. Yo creo que nos dice mucho de por qué hay tantos debates entre la actual, ¿no? Que está diciendo que de hecho dijo que no es humano paguen los impuestos, ¿no? Que yo creo que tiene razón. Si ellos pagan los impuestos de este año, pues es algo bastante hipócrita, porque los impuestos que se están pagando este año, especialmente en este momento, son los ingresos generados el año pasado. ¿Por qué no? ¿Por qué no los van a pagar este año? Lo que se podría hacer es condonarles algo de los 2 o 3 meses de lo que estamos sufriendo, ¿no? Que me parece que era una buena opción, ¿no? Para ellos y para nosotros. Eso. Bueno, pues sí, ese es un debate interesante también el de los impuestos, ¿no? Los empresarios en todo caso dicen que no es que no los quieran pagar, no es que pagarlos en este momento les ocasionaría un problema de liquidez, que, bueno, se entiende a la luz o sea, puede ser comprensible a la luz de lo que está pasando, ¿no? No obstante, bueno, siempre hay opiniones divididas al respecto. Bueno, eso fue todo por esta semana. La próxima semana quizás, yo creo, a reserva de lo que luego comentemos, será importante tocar un poquito más el tema de, pues, los medios de comunicación y las fake news, sobre todo a raíz de esto. Sé que lo hemos hecho varias veces, pero creo que ahora quizá, bueno, si así lo consideramos, en la discusión sea bueno. Y bueno, hago un atento llamado, por favor, a la gente que nos está viendo, pues que si es posible quédense en sus casas, que sean precavidos. No es momento de, pues, jugar al valiente o a la valiente, ¿no? Es importante tomar las previsiones que sean necesarias y también no solo para no contraer el virus, sino también para no compartir o creer en fake news, ¿no? Es importantísimo también ser cuidadoso con eso. Entonces, bueno, eso fue todo por esta semana. Nos vemos. Muchas gracias, Lani. Muchas gracias, Rocco. Muchas gracias, Lalo. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Chao. Bye.